Continuamos con el tema El hombre es capaz de Dios. Veremos en esta ocasión pues los numerales del 24 al 49 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una breve reflexión sobre el libro de Job también, el capítulo 42 del 1 al 6. Y podemos comenzar diciendo que Job es un personaje interesante porque va a plantear el cambio radical que va a tener el pueblo de Israel en el sentido de observar desde la materialidad la providencia de Dios. Y Job pues tiene que tomar una dura lección, ¿verdad? Que va a salir obviamente de esta propuesta que hace el autor, casi en forma de una pues novela donde Dios apuesta con un ángel al que le llama el Satán, el acusador. No necesariamente hay que interpretar el Satán como un demonio, en todo caso es un ángel acusador que acusa a Job de ser fiel solamente por estar bendecido. Y pues Job va a tener que enfrentar a su mujer, a sus amigos, va a perder sus bienes, perder a sus hijos, su hacienda, su esposa se pondrá en contra de él. Y se hace la gran pregunta, Job, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces él decide pues interpelar a Dios y pues buscar su amparo y de alguna manera la explicación de por qué le sucede todo lo que le ha sucedido. Y en el diálogo que tiene con Dios, pues Dios le hace ver la maravilla de la creación, de cómo todo está tan bien organizado, que nada ocurre si no está planeado por la voluntad de Dios, y por tanto Job llega a entender a partir de la belleza y el asombro que da a la conciencia humana observar el universo, pues se da cuenta en realidad cuál es su posición en medio de la historia. Y termina diciendo Job, ¿verdad? Antes te conocía solamente de oídas, le dice a Dios, pero ahora te han visto mis ojos. Por lo cual él, a través de la belleza y la perfección de las cosas, logra descubrir la grandeza de Dios. Es así como el libro de Job nos enseña que el hombre es capaz de acceder a Dios, primero, ¿verdad? En este intento, pues, de comprender la naturaleza y obtener obviamente estos argumentos racionales, lógicos, de observar la perfección que existe en la misma, el orden establecido, la ley instaurada. Y es así como el hombre pues deduce a partir de lo creado, pues la grandeza misma del creador. El deseo de Dios está en el corazón del ser humano. El ser humano no puede, obviamente, obviar a Dios. Incluso los mismos ateos sienten ese gusto por retornar siempre al tema de Dios. Es un poco ilógico porque se supone que si alguien no cree en los unicornios no se va a poner a debatir por qué los unicornios no existen. Sin embargo, el ateo pues no puede dejar el debate. Sí, está como que llamado a ejercer ese derecho de debatir el concepto de Dios y la esencia de Dios. Y pues ahí queda pues una huella que en realidad el corazón humano no puede dejar de sentir la presencia de Dios o intentar comprender la esencia de Dios. Y en el caso del ateo, aunque lo haga también a veces por diversión, ¿verdad? Por jugarle pues al burlista, aún así la gran pregunta siempre resurge, ¿cuál necesidad hay de hablar de algo que se supone, según él, no existe? ¿Qué necesidad existe de estar haciendo este juego, verdad? Y qué es lo que están tratando de satisfacer en su interior, que es la gran interrogante alrededor de esto. Pero bueno, sea como sea, dice el catecismo que el hombre pues fue creado por Dios y por tanto Dios no deja de atraerle hacia sí. Solo en Dios va a encontrar el hombre esa paz, esa verdad, esa dicha que no cesa de buscar en las cosas materiales. Razón por la cual seguirá intentando encontrar a Dios. El salmista cantaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Busco tu rostro, Señor, ¿verdad? Porque en realidad el ser humano ansía poder ver a Dios, ¿verdad? Cara a cara. Así como Moisés tuvo la oportunidad de encarar a Dios, de ver a Dios y de poder ver su gloria, parte de su gloria, pues de igual manera el hombre ansía tener esta experiencia divina. Sin embargo, la naturaleza está ahí. Dice Blas Pascal que el ser humano pues anda buscando a Dios por todos lados cuando la naturaleza le está gritando, aquí está. Aunque puede ser interpretado y malintencionadamente transformada la idea, casi como si fuese una especie de panteísmo propuesto por Pascal,
En realidad lo que está diciendo Pascal es que en el orden de las cosas, en las leyes de las cosas, el hombre puede percibir a Dios, no porque esté exactamente en las cosas, aunque creemos que Dios puede estar en todo lugar, pero no significa que Dios esté repartido en las cosas, no es un panteísmo, sino que es la huella del hacedor. Así como al ver una vasija nos ponemos a pensar en el artesano, pues de igual manera al ver el universo observamos pues la huella de este hacedor, de este Dios que nos ha creado. Hay una diversidad teológica importante que no podemos dejar de un lado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que de múltiples maneras, de muchas formas, Dios ha hablado a los hombres y en último tiempo pues ha hablado a través de la persona de su Hijo. Y los hombres pues de alguna manera han encontrado esa experiencia de Dios a lo largo de la historia y Dios ha hablado a través de los hombres, ¿verdad? Y los hombres han tratado de encontrar a Dios, de buscar a Dios por medio de las diferentes creencias y comportamientos religiosos. Hay seres humanos que han generado diferentes aspectos culturales que intentan pues de alguna manera pues acercarse y permanecer siempre unidos a Dios. Es decir, nace la religiosidad en el ser humano por este anhelo de permanecer unido a Dios. Por esa razón es que va a haber una gran diversidad, porque cada corazón humano pues anhela a Dios a su manera y por esa razón va a surgir pues cantidad de formas culturales de cómo expresar este amor a Dios y de cómo acercarnos a Dios. Pero a pesar de las ambigüedades, diferencias que pueden haber, estas formas de expresión, ¿verdad? Son universales en el sentido de que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida siempre hemos sentido este deseo de sentir a Dios, conocer a Dios o entender a Dios. El ateo incluso en su niñez lo intentaba, en su juventud lo intentaba. Va a ser su propia autosuficiencia la que le va a hacer renunciar a Dios. Pero había en él, ¿verdad? Por la misma naturaleza, parte de ese deseo, ¿verdad? El simple anhelo de que el hombre ansía, por ejemplo, la superioridad, los poderes, el ser superhéroe, eso que hay en la niñez, ahí está guardada la semilla del verbo, la semilla de Dios guardadita en el corazón del ser humano, ¿verdad? Que aunque se vaya alejando de Dios poco a poco en su vida, siempre subsiste en su ser ese afán por lo perfecto, ese afán por lo que es, pues, es bello, es noble y es todopoderoso, es decir, estamos con ese afán desde pequeños. Pues ahí está guardada también parte de la esencia de esta religiosidad que el ser humano tiende a sentir en su vida. Dios no cesa de llamar al hombre. En el numeral 30 del Catecismo nos dice que el hombre pues requiere de inteligencia para poder encontrarse con Dios, pero también requiere de rectitud, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y quiero aludir a un video muy famoso que se hizo viral en YouTube sobre dos chicos, una chica y un chico que son ateos, y pues en el video pusieron como título la prueba tangible de la no existencia de Dios. Y la prueba que supuestamente ellos presentaban era que tomaron una oración por la paz redactada por algún cristiano católico, ¿verdad? Y lo que hicieron fue en el video ponerse a hacer esa oración y después comprobar si había o no había paz en el mundo, ¿verdad? Entonces ellos hicieron una especie de parodia, de burla, de que la oración no funciona según ellos. Hay que decir algo, Dios no va a escuchar una oración, ni va a atender una súplica, sino nace del corazón del ser humano. Tiene que haber rectitud, tiene que haber humildad, ¿verdad? Más allá de esa inteligencia que pretende hacer la prueba. Además que a Dios no se le puede probar. Como dice el apóstol Santiago, Dios ni prueba a nadie, ni es probado por nadie, ¿verdad? Por el mal. Es decir que si alguien lo hace por maldad, por querer demostrar que no existe, obviamente la oración jamás tendrá efecto. Un corazón recto es necesario pues la rectitud, en todo sentido, de la voluntad, de lo que hacemos y también de lo que creemos. Y también hay que atender a los testimonios de los demás, porque en los testimonios de los demás podemos encontrar parte de esa experiencia enriquecedora de lo que Dios ha hecho en la humanidad. En la Iglesia Católica comúnmente pues aconsejamos la lectura de las vidas santas, es decir, de los cristianos y cristianas que a lo largo de 2000 años han pues dado a conocer su vida conforme a los valores evangélicos y lo han vivido con heroísmo y hasta han muerto algunos de ellos por vivir conforme a la voluntad de Cristo y otros han hecho grandes prodigios, grandes obras
gracias a los dones del Espíritu Santo, como el don de los milagros. Y obviamente en medio de esta experiencia, pues subyace también la realidad de un ser humano que también era como cualquier otro, ¿sí? Pero que se encontró con Dios y al encontrarse con Dios, siendo capaz de poder adquirir ese conocimiento de Dios, decidió amarlo por todo el resto de su vida y volverse completamente recto de corazón, de voluntad, ¿verdad? Y también lo hacía pues por imitación, porque realmente pretendía ser igual que los discípulos de Cristo, igual que Cristo mismo, ¿verdad? La idea es volvernos imitadores de lo bueno. Como decía San Pablo, ¿verdad? Imiten lo bueno que yo hago, imítenme a mí. Él se ponía de ejemplo. Pablo estaba consciente de que él estaba viviendo su cristianismo, ¿verdad? Tal como Cristo pide que lo vivamos. Por tanto, él no tenía ningún problema en decir, sigan mi ejemplo, ¿verdad? Igual como yo seguí el de Cristo. Porque en realidad esa es la naturaleza del ser humano, aprender lo mejor. Así como aprendemos los buenos valores de los demás, también aprendamos pues los valores cristianos y esta conciencia de Dios que Dios quiere de alguna manera comunicarnos a través de los demás. Hay varias vías para poder conocer a Dios. Del numeral 31 al 35 del Catecismo se enumeran al menos dos. Y aquí vamos a ver pues también otras dos. Es decir, vamos a hablar sí de la parte del mundo y la parte del hombre, pero también vamos a ver cuatro vías para encontrarnos con el conocimiento de Dios. Hay dos ámbitos, según el catecismo, para poder empezar a indagar la existencia de Dios. Primero, el mundo, cuando vemos que hay movimiento, que hay un devenir, es decir, que hay una causa y un efecto, cuando vemos que hay seres que aparecen y desaparecen, cuando vemos que hay un orden en las cosas, cuando vemos que hay una belleza, una perfección implícita en los seres, ¿verdad? Ahí podemos empezar a conocer parte de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque el origen del movimiento, de las causas, de los seres, de este orden y de la perfección o belleza, ¿verdad? El origen de todo ello tuvo que haber tenido pues un hacedor. Y al hablar de este hacedor, pues nos referimos específicamente a Dios. Los cinco aspectos que estamos mencionando están basados en las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, que expone en su Suma Teológica, en la parte prima, cuestión 2. Ahí habla él acerca de la existencia de Dios y establece, obviamente, cinco caminos, cinco formas de demostrar la existencia de Dios. Esto tuvieron que haberlo visto en filosofía. Si no lo vieron en filosofía, bueno, aquí lo volvemos a mencionar y a recordar que existen cinco maneras para demostrar la existencia de Dios y están fundamentados en estos cinco aspectos. Pero además de conocer a Dios por medio del mundo, de su orden, de su matemática, de su ley, de la lógica de que no pudo empezar a existir de la nada, sino que tuvo que haber existido de algo o de alguien en este caso, pues además del mundo está también el tema del hombre. El hombre con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, el argumento moral es muy importante, con su libertad, con la voz de su conciencia, como decían los hombres de la antigüedad, con su aspiración al infinito y a esta perfección que hemos referido con los superhéroes, por ejemplo, y la dicha que a veces siente también al entrar en un momento de éxtasis espiritual, el hombre pues entonces se puede interrogar sobre la existencia de Dios y comprender parte de la esencia de Dios. Entonces, pues, el hombre puede percibir parte de estos signos que nos hacen tener conciencia de esta alma espiritual que poseemos. ¿Por qué no tienen una explicación bioquímica? ¿Cómo pueden explicar ustedes bioquímicamente, por ejemplo, el sacrificio por los demás? El hecho de que alguien sienta el deber de querer morir por los demás. El hecho de que alguien quiera, desee, pues, evitar comer él por darle comer al pobre. ¿Sí? ¿Cómo explican esos sentimientos, verdad? Bioquímicamente hablando. Es decir, ¿qué explicación racional se le puede encontrar a algo que nace en el interior? Por ejemplo, la imaginación. La imaginación es un fenómeno puramente espiritual. ¿Que hace uso del cerebro? Sí, pero no hay forma de decir, este es el lóbulo que se encarga de la imaginación. Sí, aquí están guardados los recuerdos del ser humano. En sí, todo el cerebro es toda la maquinaria que tenemos, pero no hemos podido definir todavía, ¿verdad? Y por lo que consideramos los creyentes, no se va a poder definir, por ejemplo, de dónde nace la idea, en qué punto aparece la idea, por qué se genera la idea y por qué voy ganando una memoria, un recuerdo y voy teniendo esta imaginación, este respaldo, ¿verdad? De quién soy, la conciencia de mí mismo.
¿verdad? Esos fenómenos que sentimos que son de carácter espiritual más que de un carácter orgánico. ¿Cómo explicar la autopercepción? El decir, el sentir que yo existo, el sentir que yo soy, el yo, ese ego que está obviamente ligado a la parte de la psicología, ¿verdad? De hecho, la palabra psicología hace referencia a mente, a algo que es inmaterial. La mente es algo inmaterial, pero que obviamente tiene su correspondencia física, por lo que decíamos anteriormente, al hablar de que es el hombre según la filosofía y la teología, ¿verdad? Es una entidad psicosomática, su mente no puede estar separada de su cuerpo, por lo cual es cierto, nos valemos del cuerpo para efectuar ciertas funciones, pero estrictamente hablando, ¿verdad? El contenido de lo que ocurre en la parte espiritual, ¿verdad? Es muy propio del espíritu, ¿verdad? El amor. El amor puede ser explicado bioquímicamente, pero en sentido de atracción. Pero, por ejemplo, ¿cómo explican bioquímicamente el amor de ágape? El amor de compartir. Porque ¿cómo se llama? Filial puede ser instintivo, el amor conyugal puede ser bioquímico, pero el amor de ágape, donde yo amo a mi prójimo como a mí mismo, porque realmente estoy convencido de que merece mi amor y que realmente debo amar, ¿verdad? ¿Cómo se explica ese sentimiento desde la bioquímica? ¿Verdad? ¿Cómo explicar que alguien puede amar a alguien que no conoce? ¿Sí? Todavía con alguien que está cercano a mi genética, ¿verdad? Eso puede estar, como digo, programado. Pero en el caso del amor de ágape no tiene explicación más que una explicación espiritual. Por esa razón es que la Iglesia sigue sosteniendo que el hombre mismo tiene guardado ahí parte de esa esencia del alma espiritual, de esa parte de la psique, ¿verdad? La parte psicosomática, pero más de la psique, que le hace sentir esta experiencia espiritual. Y no digamos cuando ya entra en el proceso de elaboración. Cuando ya entra en el proceso de elaboración, en la contemplación, puede llegar a ser capaz de experimentar otros fenómenos que solamente la gente de fe puede experimentar. Los éxtasis en el Espíritu Santo, por ejemplo. Este diálogo íntimo con Dios, que algunos lo ridiculizan como si fuera hablar consigo mismo. No es hablar consigo mismo porque la respuesta la obtenemos. Para el cristiano que ha supuestamente, como dicen los ateos, hablado consigo mismo, ¿cómo explico entonces de que sin quererlo ocurra lo que yo solicité en mi oración? Es decir, sin hacerlo, pues, sin actuar yo por conseguirlo, ¿cómo explico que Dios me lo provea? ¿Sí? Que me dé fortaleza cuando realmente lo necesite, que me dé paciencia cuando realmente lo pido, que me ayude a sentir el amor por los demás cuando realmente estoy decayendo incluso en cuestiones de fe. ¿Cómo hago para recuperar eso si no me viene de Dios? Es decir, hay muchos elementos que están ligados a la parte espiritual que todavía la gente que no ha tenido experiencias espirituales no va a poder explicar ni va a poder comprender. El fenómeno espiritual es una realidad y muchos psicólogos muy serios están reconsiderándolo. Están reconsiderándolo porque hay que decir algo. En una época hubo un divorcio entre lo que fue la ciencia y lo que fue el conocimiento espiritual. El divorcio que hubo después de la Edad Media, cuando ya empieza a caer obviamente el sistema de la educación cristiana católica y que empieza a aparecer la educación secular, hay un divorcio de creer que realmente lo que ya se había conocido del espíritu pareciera como que pasó a ser una mentira, ¿sí? Y se volvió a comenzar desde cero. Entonces ahora los psicólogos empiezan a hablar de psicología, de la parte de la mente, empiezan a estudiar y se van dando cuenta poco a poco que muchos de los fenómenos que ocurren en la psique del individuo tienen una correspondencia más inmaterial que material, que son fenómenos que ocurren como especie de hologramas en la conciencia. Sí, hablamos del consciente, inconsciente, subconsciente. Díganme dónde en el cerebro está el subconsciente. ¿Dónde está el inconsciente en el cerebro? ¿Dónde está el preconsciente en el cerebro? Si en el cerebro están las ideas en general, pero ¿cómo es que el psicólogo habla hoy en día de consciente, subconsciente y preconsciente, pero no hay forma de referirlo a un lóbulo específico del cerebro? Podemos referir dónde aparece la parte de la inteligencia espacial y de la inteligencia emocional del individuo, pero ¿dónde está guardada la inconsciencia del individuo? ¿En qué parte del cerebro se encuentra la inconsciencia? ¿Sí? Podríamos llegar a suponer que en la parte más primitiva del cerebro, podríamos suponerlo, pero para demostrarlo, esas son hipótesis, pero demostrar que ahí está guardado, ¿verdad? ¿Qué tipo de contenido sería ese entonces? ¿Solamente redes neuronales o será algo más, ¿verdad? Que está habitando el ser humano.
porque si usted después agarra un cerebro, lo particiona en lóbulos, ¿verdad? Y usted intente ver dónde estaban esas ideas, ¿verdad? ¿Dónde están guardadas todos esos sentimientos, esas emociones, eso que está en el subconsciente? ¿Dónde está guardado? Entonces el psicólogo al final, aunque no se dé cuenta alguno que sea ateo, porque hay psicólogos ateos y hay psicólogos que son creyentes, pero el psicólogo no creyente, cuando se toca con el fenómeno, se topa con el fenómeno de la gente creyente y empieza a explorar toda esa parte del consciente, y de sus partes, se da cuenta poco a poco que hay mucha inmaterialidad en lo que estudia, que hay una parte neuronal evidente, sí, pero hay otra parte que es muy inmaterial, muy, se podría decir, metafísica, sí, que va más allá de la física. Entonces ahí donde algunos psicólogos como Viktor Frankl han retornado nuevamente a darle la importancia a la espiritualidad que tenía, sí, y ahí yo les recomiendo, pues, como les recomendaba a algunos chicos, es importante retomar las obras de Viktor Frankl, sobre todo esta que se llama El hombre en busca del sentido y El hombre en busca del sentido último, y también otra que se llama La presencia ignorada de Dios. Importante tomar esos libros, ¿verdad? Y ver desde la óptica de un psiquiatra, famoso psiquiatra, Viktor Frankl, eh, conocer cómo él entiende el fenómeno religioso desde la psiquiatría. Se lo recomiendo muchísimo. Y de igual forma, pues también recomendaría dos libritos que también son muy buenos. Uno se llama Creciendo, bebiendo del propio pozo, ¿verdad? Y otro se llama Cuaderno Bitácora de Carlos Cabarrús, ¿verdad? Son dos cuadernillos, ¿verdad? Que son muy útiles para empezar a tener esta autoexperiencia espiritual y empezar a hacer una revisión interior, ¿verdad? Y así, mientras vamos pasando por el cuaderno bitácora, nos vamos dando cuenta y nos vamos enterando de cosas que tenemos dentro, ¿sí? Como que se destapa el alma, ¿sí? Y se destapa la conciencia espiritual, de alguna manera, a través de este manual, esta bitácora que nos ayuda a reconocer cómo estamos a nivel espiritual. Muy recomendable también el cuaderno de bitácora de Carlos Cabarrús. El intelecto y la gracia, numeral 35. Eh, si bien es cierto, podemos a través del intelecto conocer a Dios. Tenemos dos facultades. La facultad que nos da la razón, el intelecto mismo, pero hay cosas que la razón no puede entender. El mismo famoso matemático, inventor de la Pascalina, Blas Pascal, decía que hay razones del corazón que la razón no entiende. Y esa frase después fue popularizada por la cantante Faye en México en los años 90, ¿verdad? Hay cosas del corazón que la razón no entiende. Qué importante es esa frase. Qué importante para reconocer que hay cosas que no podemos explicar con la racionalidad aunque lo pretendamos. Y esas cosas que ocurren en nuestro ser y que lo sentimos y que no podemos dar una explicación racional, son fenómenos que están ligados más bien al lado de la gracia, de aquello que Dios nos da y nos otorga y que ha tenido la piedad, la misericordia de hacernos partícipes para poder acercarnos a Él. Como decíamos al inicio, Dios no se cansa de atraer al hombre hacia sí. Pues la gracia que Dios da a alguien que de manera muy sincera quiere encontrarse con Él, pues Dios da estas huellas, estas pistas, ¿cómo se puede decir? Estas capsulitas de gozo, ¿verdad? Que nos ayudan a sentirnos que vamos por buen camino. Es así como en el momento en que el hombre dice, igual que el hijo pródigo, me levantaré de mi condición de hombre caído e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, tómame y trátame como uno de tus empleados. En el momento en que el hombre toma esa actitud, Dios hace exactamente lo mismo que hizo el padre, que estaba con los brazos abiertos dispuestos a correr al ver a su hijo de regreso. Dios está en esa actitud, con los brazos abiertos esperando que retornemos los que estamos lejos de su voluntad. El hombre es capaz, pues, de conocer la existencia de Dios, este ser supremo personal, de lo cual hablaban los filósofos, muchos filósofos han hablado del ser supremo, ¿verdad? Del ser en general también. En el caso de Pitágoras le llamaba el unum, también Plotino le llamaba el unum, el único, ¿verdad? Para referirse a un ser superior del cual procede todas las cosas y emanan todas las cosas, ¿verdad? Y que nosotros terminamos llamándole, pues, Dios. Así que en los neoplatónicos se van a acercar muchísimo se van a acercar a la doctrina cristiana, ¿sí? A la doctrina del creyente, del judío cristiano. Mientras que el camino de la gracia, pues, es entrar en esta intimidad con ese ser supremo. Esa intimidad nos hace sentir que el ser supremo personal, que llamamos Dios, ¿verdad? De alguna manera, pues, está ahí y nos ayuda a comunicar aquello que debemos entender. Y la misma conciencia de la gracia nos hace estar seguros de que la fe y la razón no están peleadas, sino que se ayudan mutuamente. El hombre de fe
tiene que también ser un hombre racional. Y el hombre racional tarde o temprano tendrá que toparse con la frontera donde tendrá que ponerse a pensar en este fenómeno espiritual llamado fe. Entonces, de cierta manera, estamos en esta cercanía. Son como dos ríos que desembocarán en el mismo mar. La fe y la razón y la gracia. Entonces, hay que tener esta apertura de ver ambos caminos. La teodicea, cuando utilizamos la teodicea para conocer a Dios, hacemos uso solamente de la razón. Cuando ya queremos incluir la revelación, estaríamos hablando de teología. La palabra teodicea etimológicamente proviene de dos palabras: teos, en griego, que significa Dios, y dike, que significa justificar. Así, la teodicea es la justificación racional de Dios, que trata de comprender no solo su existencia, sino también sus atributos. Es la parte de la teología natural, o teología racional, que demuestra racionalmente la existencia de Dios, así como la descripción de los atributos. Y se diferencia con la teología religiosa en el uso de la palabra de Dios. La teodicea no necesita utilizar la Biblia para poder fundamentar el concepto de Dios. Basta simplemente la parte de la lógica natural para poder dar razones, tanto de su naturaleza, sustancia, como de su existencia. Veamos estos dos conceptos para poder entender cómo se maneja el concepto religioso de Dios y el concepto también filosófico de Dios. Religiosamente, cuando hablamos de Dios, nos referimos a una deidad, un ser postulado sobrenatural, omnipotente, adorado, concebido como santo, divino o sagrado, tenido en alta estima y respetado por sus adeptos y seguidores. En algunas religiones es absolutamente bueno, en otras no. Filosóficamente hablando, Dios es una entidad eterna, inmutable, que existe por necesidad misma de su esencia, causa y origen de la materia y el ordenamiento universal de ésta, y que, por ser su creador, no está sujeto a tales leyes y a la naturaleza misma. Podemos ejemplificar este concepto utilizando el ejemplo de Geppetto y Pinocho. Pinocho fue hecho por Geppetto. Pinocho es de madera, pero Geppetto no es de madera. Es decir, el creador de una obra no está cumpliendo necesariamente ni la materia, ni tampoco las leyes que rigen aquel objeto o aquel nuevo ser que ha generado. De igual manera, pues, al hablar del universo, respecto a Dios, Dios no tiene por qué estar regido por la ley de la naturaleza. Si la naturaleza está regida por causa y efecto, Dios no puede estar regido por causa y efecto. Si no, no sería su creador, simplemente sería su anterior. Y en ese caso habría que buscar uno detrás de Dios que sí sea la causa de todo lo originado, pero una causa que no sea y cumpla con el requisito de haber sido causado. Por eso cuando alguien dice o afirma, si Dios creó el mundo, pues ¿quién creó a Dios? Está prácticamente diciendo un absurdo, porque dentro de la sustancia de Dios estaría la eternidad, si no, no sería una deidad, y por tanto no cumpliría con el requisito de ser superior a la naturaleza que ha creado. En este sentido, pues, Dios no crea el universo como si fuese un ser humano, que en este caso el ser humano cuando procrea, ¿verdad? Trae un nuevo ser a la vida, y ese ser está hecho de la misma materia que el padre y la madre. Sin embargo, en el caso de Dios no ocurre lo mismo, porque Dios no ha engendrado el universo. Al único que ha engendrado es a Jesucristo, según ya la revelación. Y ese engendramiento sí responde a esta lógica, donde el engendrado tiene la misma naturaleza que el Padre. Pero el universo, al no haber sido engendrado por Dios, sino creado de la nada, no responde a las leyes que rigen pues la esencia de Dios. A lo largo de la historia hemos utilizado muchísimos términos para referirnos a Dios, términos que definen tanto su esencia como su personalidad. Y también el vocablo Dios que utilizamos en el castellano tiene su origen en el latín, Deus, la cual tiene su origen en el griego Theos. Y hay que ver también parte de la etimología del término
que se utilizaba para nombrar al dios supremo entre los griegos, que era Zeus, Zeus Pater, que probablemente tiene pues cierta relación, porque la raíz etimológica tanto de Zeus Pater como de Zeus es la misma raíz indoeuropea. Y incluso la palabra Júpiter, ¿verdad? O Júpiter en la lengua latina, hace referencia a la versión corta del nombre de Zeus, Zu, ¿verdad? Y la forma también indoeuropea de la raíz etimológica de Pater, que es Peter, y significaría pues Dios Padre. Y el término que da origen tanto a Zeus como a Zeus como a Júpiter, pues es la raíz de Diaius o Dieius, que es la versión indoeuropea de este término. De ahí, de esta palabra proviene la palabra Dios en realidad. Importante saber el significado de Dieius en la lengua indoeuropea. Al parecer significa pues luz, hace referencia a alguien de luminosidad o ser de luz, pero en ese sentido luz diurna, luz blanca, ¿verdad? Alguien luminoso, razón por la cual se utiliza esta palabra para referirse a la deidad, y de ahí pues la hemos aprendido. Ya en el hebreo pues se utiliza el término Elohim y su forma corta El o Eloí, ¿verdad? O Elí, que también aparece en la palabra, sobre todo cuando Cristo está crucificado. Él dice Elí, Elí, lema sabactaní en la lengua aramea, ¿verdad? Diciendo el nombre corto de Dios. Pero como los que estaban presentes eran más de lengua hebrea, no conocían quizá el dialecto del arameo, por lo cual creían que estaba hablándole a Elías, ¿verdad? Por eso se burlaban de él diciendo, miren, está llamando a Elías, cuando en realidad Jesús estaba, según los teólogos, orando el salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un salmo del alma desesperada. Y entonces es un salmo también que termina con esperanza. Es un salmo que comienza con aflicción, pero termina con esperanza. Eso es lo que Cristo estaba diciendo en la cruz. Y pues de esta palabra, Elí lema sabactaní, pues ahí podemos ver también parte de este pequeño apócope que utilizaban en el pueblo de Israel para referirse respetuosamente a Dios. También está la palabra ya derivada del latín, ¿verdad? Dieu, todas las palabras lenguas romances, Dieu en francés, ¿verdad? Déu en catalán, Deus en portugués, God ya en inglés, y en la lengua alemana, pues la palabra God o Gott hace referencia a una palabra también de origen sajona que significa invocar, ¿verdad? Gaún. Gaún es invocar, y de la misma palabra Gaún proviene también el término godo, que va a dar origen obviamente a las familias, a las etnias que tienen esta terminación, ¿verdad? Los visigodos, ostrogodos, toda la raza goda, pues hace referencia obviamente a esa parte religiosa, ¿verdad? Del invocar a una deidad. Además, en el árabe, pues utilizamos Alá para referirnos al mismo Dios de Abraham. Yoda en la lengua persa, Diayus Pitar, miren que Diayus Pitar es muy parecido a Dieyus, la lengua indoeuropea, ¿verdad? Bastante cercana en realidad a la versión del sánscrito, ¿verdad? Con la palabra original. Y Shandi, que se utiliza también para nombrar al Dios Supremo en la cultura china. A este Dios al que estamos nombrando con estas palabras, le hemos dado una serie de atributos. Estos atributos tienen que ver tanto con su esencia como con su personalidad. Entonces enumeremos cuáles son las características de Dios o atributos de Dios de la esencia primero. Primero, decimos que Dios es un ser omnipresente, que está en todo lugar, que es omnisapiente, que lo sabe todo, que es omnisciente, que es toda ciencia, omnipotente, que es todo poder o todopoderoso, omnicreador, que es el creador de todo, es el omnioyente, que todo lo oye, omnividente, que todo lo ve, omniexistente, que existe desde siempre. Estas son las cualidades de su esencia, de su sustancia, de lo que hace que sea Él, Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de esencia en términos filosóficos, nos referimos a aquello que hace que el ser sea lo que es. Y cuando hablamos de sustancia, estamos refiriéndonos pues a la naturaleza de este ser,
a lo que posee conforme a su naturaleza. Y hay atributos pues también de la personalidad de Dios. Vamos a enumerar dos categorías de atributos en cuanto a la personalidad. Hay un lado pues que podríamos decir son los atributos más bondadosos que se le ha dado a Dios, y unos atributos que son más rigurosos, que tienen que ver más con una imagen rigurosa de Dios. O si quieren llamarle, ¿cómo se llama? Atributos de la personalidad positivos, y atributos de la personalidad redactados de forma pues negativa, aunque al decir negativa no estamos diciendo en realidad que tenga maldad, sino que parecieran sonar como algo rígido de parte de Dios, que lo hacen ver realmente como alguien riguroso. En este sentido, veamos primero el lado positivo de Dios, los que son, por así decirlo, los que nos dan la imagen del Dios de bondad, de misericordia. Dios aparece tanto en el Corán como en la Biblia, como en la mayoría de religiones monoteístas, como un ser amoroso, un ser misericordioso, un ser fiel, un ser protector, un ser fortalecedor, un ser justo, un ser guía, un ser santo. Amoroso, misericordioso, fiel, protector, fortalecedor, justo, guía y santo. Esta es la imagen que tenemos, ¿verdad? Agradable de Dios. Pero también los mismos textos, tanto de la Biblia como el mismísimo Corán, presentan también atributos de parte de Dios un poquito más rigurosos, como los siguientes. Dios es un ser vengador y odia. Venga obviamente a los justos, es decir, es un Dios que hará justicia por el maltrato que se hizo al pueblo justo. Pero también es un Dios que odia en el sentido positivo, es decir, que odia el pecado, odia la maldad. Es un ser que, si bien es misericordioso, también es un ser destructor. Aparece en la Biblia como alguien que destruye. Sin embargo, eso es una percepción, también hay que entender que es una percepción, ¿verdad?, veterotestamentaria. La destrucción que Dios produce en realidad es consecuencia de las acciones humanas, ¿sí? Y que de alguna manera Dios sabe que va a ocurrir. El hecho de que Dios anuncie que algo va a ser devastador no implica realmente que sea de manera directa el causante. Ahora bien, hay también un lado del juicio de Dios que es ya surge a partir de su voluntad, y que ahí pues somos igual que Job. Como Job no vamos a comprender por qué a veces ocurren cosas dentro de la palabra, ¿verdad? Donde Dios manda a destruir o erradicar la maldad. Pero también hay que saber cuándo es que realmente ocurrió el hecho y cuándo se presenta como una visión. Porque en el caso, por ejemplo, del profeta Ezequiel, hay una visión donde Dios le dice Dios anuncia a través de un hombre vestido de lino la destrucción del pueblo, que va a pasar por la espada a hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Y le pide a Ezequiel que marque, o al ángel que marque en la frente de las personas una marca, que haga una marca, una tau, dice en la lengua hebrea, ¿verdad? Una tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, que sería el equivalente a una letra T o una letra X, por así decirlo, pero no, sería más bien una letra T, ¿verdad? Como la tau griega, que también es una letra equivalente, y que le marque en la frente, y quien no tenga la marca va a ser pasado por la espada, y quien sí la tenga pues será salvado. Pero ojo, que ese texto es un texto de una visión, no significa que realmente haya ocurrido eso. El hecho de que se haya ido exterminio y todo, pues queda en función de la parte metafórica o simbólica que tiene la visión, ¿verdad? No significa que Dios realmente mande destruir literalmente ni matar a todo el mundo, ¿verdad? Por lo cual hay que saber en qué contexto es que aparece realmente esta visión del Dios destructor. Para el lado del mundo musulmán, sí, Dios destruye. Dios, si quiere erradicar el pecado, lo erradica de raíz, lo arranca de raíz, y eso implica pues acabar con la humanidad, la acaba, ¿verdad? Así es la justicia de Dios según el musulmán. Dios es un ser que reprende, es un ser que también que es rígido, que castiga, que es juez, es justo pero también es juez, que guía pero exige, ¿verdad? Nos va dirigiendo ahí paso a paso, pero también nos da exigencias, nos llama al compromiso. Y es un ser también celoso, ¿verdad? De hecho, en la palabra de Dios aparece el texto donde Jesucristo entra al templo y saca latigazos a los que estaban obviamente defraudando al pueblo y haciendo robos dentro del templo, y el evangelista
hace una cita, ¿verdad? Recordando un texto, prácticamente una prefiguración de lo que pasaría con Jesús, que dice, ¿verdad? El celo por tu casa me devora. Es decir, el Hijo de Dios es un ser celoso por lo que le pertenece al Padre. Hace el reclamo de lo que le pertenece a Él y a su Padre. Este celo es un celo santo, ¿verdad? Es un celo santo que exige, obviamente, la rectitud. Por tanto, Dios al final, pues, es un ser soberano. Este ser que domina todo, que controla todo, pero es un ser también que nos exige, en cierta manera, que seamos a imagen y semejanza que Él, ¿verdad? Que aprendamos también a tener un acto de libertad, pero en la rectitud y en la santidad. Y en la Biblia, pues también el término de santidad es una invitación para los hombres. Dice en el libro Levítico, ¿verdad? Que estamos invitados a ser santos y perfectos como Dios es santo y perfecto. Pero la razón tiene sus límites, por eso va a ser necesario que Dios tenga compasión y nos ilumine y nos revele y nos inspire para poder comprender realmente su voluntad. Dice el catecismo, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todo sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Hasta hablar de Dios es limitado y de hecho Santo Tomás de Aquino nos advertía eso. En el Catecismo numeral 40 nos dice, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Decía San Agustín, un conocimiento imperfecto de Dios en el hombre confiere de por sí al hombre una gran perfección. Y decía Santo Tomás también que, al igual que Juan Crisóstomo, que tenemos que aprender a depurar nuestras formas de entender a Dios porque podemos llegar a cometer errores de interpretación. Debemos purificar nuestro lenguaje, ¿verdad?, al hablar de Dios. Y es que el hombre, pues su lenguaje es limitado y acerca de Dios podemos decir muchas cosas. Podemos usar imágenes retóricas que son un poquito, pues, que limitan realmente la idea de lo que es Dios o de quién es Dios. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la tristeza de Dios, el corazón de Dios, la mano de Dios, cuando antropomorfizamos a Dios, le estamos dando cualidades humanas que también son limitadas. Entonces, tenemos que tener cierta prudencia al manejar este tipo de imágenes retóricas, pero también cuando le damos cualidades imperfectas a Dios. De hecho, por eso vamos a hablar de los tabúes de Dios o fetiches de Dios. Tabúes de Dios o ideas falsas de Dios, ¿verdad? Ideas que tenemos que depurar, tenemos que limpiar de nuestro vocabulario religioso, espiritual, para poder tener verdadera conciencia de quién es Dios. Debemos evitarlo para no confundir estas imágenes retóricas y estas cualidades imperfectas. Para evitar la confusión, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo de no utilizarlo. Dice San Juan Crisóstomo, al Dios inefable, incomprensible, invisible e inalcanzable le hemos dado estas cualidades, usos erróneos del lenguaje. Con nuestras representaciones humanas, por tanto, podemos generar estas imágenes pues equívocas que nos pueden alejar del Dios verdadero y nos pueden incluso eh, hacer caer hasta en pecado, porque podemos interpretar o blasfemar contra Dios al interpretarlo de cierta manera.